Tardes, hermanos. Dios les llene de su gracia en esta tarde. Damos gracias al Señor por tener el privilegio de nuevamente estar en este lugar. A veces nos acostumbramos, ¿no?, a que llega el domingo y que nos reunimos como iglesia y no le damos la magnitud que esto tiene. Lo que costó que nosotros hoy estuviéramos como iglesia reunidos en este lugar. Es un milagro del Señor que hoy nosotros estemos aquí. Podríamos estar en cualquier otro lado, pero por su gracia estamos en este lugar. Y es algo precioso. Llegó Esdras. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a estar mirando del 1 al 4, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer y luego vamos a estar orando. ¿Lo tienen? Amén. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vamos a orar al Señor. Vamos a encomendar este tiempo a Él. Padre Santo, honramos y bendecimos tu nombre en esta tarde. Gracias te damos porque una vez más tú nos permites estar aquí, Señor. Nos reunimos en este lugar porque tú nos has convocado. Y venimos a alabarte, venimos a adorarte, venimos a ofrendarte a ti. Pero también venimos a escuchar tu palabra, Señor. Venimos a oír tu voz. Por eso en esta hora te pedimos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Que tú avives nuestros corazones a través de tu palabra. Así como ardía los corazones de estos dos discípulos camino a Maús, cuando Jesús abría la palabra, que en esta tarde nuestros corazones puedan arder por medio de tu palabra, Señor. Y nuestras vidas sean transformadas. Necesitamos que tu palabra siga transformando nuestras vidas, Señor. Por eso nos presentamos delante de ti. Ayúdanos en esta hora. Ayúdame, Señor. No soy digno y tampoco, Señor, soy hábil para esta tarea. Pero tú eres un Dios grande y poderoso. Y tu palabra, Señor, es la que tiene poder para obrar en cada uno de nuestros corazones. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El primer versículo dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Como hemos visto, el pueblo de Israel estuvo cautivo por 70 años en Babilonia. Pero Dios nunca se olvidó de su pueblo. Dios nunca abandonó su pacto. Dios nunca incumplió sus promesas. Vemos que Esdras comienza diciendo quién estaba gobernando Persia y qué es lo que iba a pasar, ¿no? Esto ya había sido anunciado por Dios, por medio del profeta Isaías y por medio del profeta Jeremías. Dios le había anunciado qué iba a suceder,
cuándo iba a suceder y cómo iba a suceder. Todo estaba planeado por Dios. Y en el tiempo exacto, en el tiempo preciso, se iba a cumplir lo que Dios había dicho. Vamos a leer Jeremías capítulo 29, versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque hoy yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde hice llevar. Vemos la promesa que Dios le dio a su pueblo por medio del profeta. Luego de estar 70 años cautivos en Babilonia, iban a regresar a Jerusalén. Iban a regresar a su lugar. Y se iba a restaurar su relación, su comunión con su Dios. Isaías, capítulo 44, versículo 26, habla acerca de lo mismo, pero habla acerca de Ciro, de este rey. Dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice, a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Terrible, terrible. Dios siempre tiene el control soberano para cumplir perfectamente su palabra. Había profetizado por medio de Isaías y de Jeremías. Y todo lo que Jehová había dicho se cumplió al pie de la letra, hermano. Vemos que este rey Ciro, a diferencia de los reyes babilónicos, que eran muy violentos, que por la fuerza imponían sus creencias, imponían sus dioses, destruían los dioses de los otros pueblos. Por eso Nabucodonosor, ¿qué hizo cuando entró al templo? Sacó todos los utensilios. No había imágenes ahí, porque el pueblo de Dios no tenía imágenes de Dios. Pero sí se robó todo lo que había, los utensilios, y los llevó como una conquista para Babilonia. Eran conquistadores, arrebataban, robaban.
Pero los reyes persas eran más tolerantes. Tenían otra forma de manejarse. Ellos acaparaban todos los dioses. Ellos tenían los dioses de todos los pueblos que conquistaban. Todos los dioses les venían bien. Podríamos decir que Ciro era un rey ecuménico, ¿no? Porque todo venía bien. Él sabía que, bueno, si he conquistado, si he ganado, por el favor de todos los dioses. Entonces él le rendía culto a todos los dioses y no despreciaba a ninguno. Sumaba. Por esta razón, decidió promulgar el decreto a favor del pueblo de Dios. Y podemos decir, esto es una parte de la verdad. Porque él tenía autonomía y decidió esto. Pero a la vez, Ciro actuó por la voluntad de Dios. Él actuó voluntariamente, de acuerdo a sus convicciones. Pero detrás de esa voluntad estaba la providencia de Dios, obrando en favor de su pueblo. Fíjense que Dios, por medio del profeta Isaías, dijo todo cómo iba a suceder. Y esto no es casualidad, hermano. La palabra dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Dios obró en el corazón de Ciro para que Ciro actuara. Dios es el que despierta los espíritus. Dios es el que mueve las voluntades con un propósito: mostrar su poder y mostrar su gloria. Hermanos, Dios despertó el espíritu de Ciro para mostrar su gloria, para mostrar su poder y en favor de su pueblo. Y vemos que esto sucedió más de una vez. Dios, dice la palabra, endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria y para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo, capítulo 7, versículo 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hermanos, así como Ciro, podemos decir que Faraón actuó voluntariamente. El corazón de Faraón estaba endurecido. El corazón de Faraón estaba corrompido. No quería saber nada con Dios. Y Dios envió su juicio. No tuvo misericordia, sino que envió su juicio para mostrar su grandeza, para mostrar que Él es el Rey soberano, que Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Dios lo entregó a la dureza de su propio corazón. Podemos ver que ese endurecimiento fue parte del juicio de Dios. Dios decidió juzgar la rebelión que ya existía en el corazón de Faraón. El mismo apóstol Pablo en Romanos dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, este es el Dios soberano que obra conforme a los designios de su voluntad. ¿Qué quiere decir? ¿Que tuerce la voluntad del hombre? No, hermano. El hombre es responsable de sus acciones. El hombre es responsable de lo que hace o deja de hacer. Esto es lo que la Biblia nos enseña, por eso el hombre no tiene excusa. Pero más allá de la responsabilidad humana está la soberanía de Dios. Detrás de todas las decisiones que el hombre toma, sean buenas o sean malas, Dios está cumpliendo cada uno de sus propósitos, hermano. Él es Dios. Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Él ha determinado en su perfecta voluntad todas las cosas. Ciro tomó todas estas decisiones siguiendo libremente su propio camino, pero aún sin saberlo, aún sin darse cuenta, lo hizo acorde a la voluntad soberana de Dios. Por eso,
es muy interesante ver la historia de Ciro, un poquito. Vieron que Isaías dice que todo lo que Ciro iba a conquistar, todo lo que Ciro iba a hacer, porque Dios se lo iba a permitir. Y Ciro era rey de Persia, pero su reinado no comenzó en Babilonia, ¿no? Esdras comienza relatando que hacía un año del reinado de Ciro de Persia se promulgó este decreto. Pero Ciro hacía 20 años que era rey de Persia. Esto sucedió en el año 539 antes de Cristo y en el año 559 antes de Cristo, de que Ciro era rey de Persia. ¿Qué pasa? Que Persia era un imperio pequeño. Persia era un imperio chico. Era un imperio que estaba sometido al imperio medo. Estaba sojuzgado por los medos. Pero en pocos años, este imperio empezó a crecer. Ciro y sus hombres empezaron a conquistar tierras. Media, Lidia, ciudades griegas, Partia, parte de India. Y finalmente, en el año 539 a.C., conquista Babilonia, el imperio más importante de todos. Y este imperio, que era un imperio pequeño, terminó siendo el imperio más grande del mundo, el imperio más importante, transformándose Ciro en un gran emperador con un enorme imperio. Por eso desde ahí, tantos Esdras como Ciro comienzan a contar su reinado en Babilonia. Y pensamos, hermanos, un rey con un imperio pequeño, seguramente que nadie tenía en cuenta, que nadie valoraba, que nadie pensaba a lo que Ciro podía llegar. Pero Dios se había preparado y ya sabía quién iba a ser Ciro y lo que Ciro iba a hacer en favor de su pueblo. Hermanos, más allá de las decisiones de Ciro, de sus habilidades estratégicas, de sus alianzas, del poder de su militancia, estaba la soberanía del Señor, estaba la voluntad del Señor, estaba lo que Dios había determinado y con el propósito que había elegido a Ciro. Y no solamente que Dios hizo tal cual Él lo había dicho, sino que lo hizo en el tiempo justo, en el tiempo preciso. Nada ni nadie puede frustrar los planes, los propósitos de Dios con su pueblo. No hay nada, hermano. No hay ninguna situación adversa, no hay ningún hombre, no hay ningún estado, no hay ningún gobierno, no hay ningún poder militar que pueda desbaratar lo que Dios ha determinado. Lo impresionante de este relato, que nosotros podemos ver que en ese tiempo Israel no tenía ejército, no tenía poder político, Israel no tenía influencia alguna, pero tenía algo mucho más grande, que era Dios, que le gobernaba, que le guiaba, que le cuidaba. El Dios creador de los cielos y la tierra había determinado lo que iba a suceder con su pueblo. Hermanos, y muchas veces nosotros podemos sentirnos que no tenemos muchas cosas y nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que tiene planes y propósitos para nuestra vida, que tenemos un Dios que nos ha dado grandes y hermosas promesas, las cuales va a cumplir, las cuales nadie va a poder abortar ni detener, sea quien sea o haga lo que haga. Y esta gran verdad, hermanos, tiene que traer un temor reverente a nuestra vida. Ser conscientes a qué Dios pertenecemos. Ser conscientes
¿En qué reino estamos? ¿Quién es nuestro rey? ¿Quién es nuestro gobernante? Ser conscientes a qué Dios servimos. Esta verdad tendría que traer temor a nuestro corazón. Un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios soberano. Y a la vez esta verdad tiene que traernos seguridad, hermanos. Que pase lo que pase, su palabra se va a cumplir. Que pase lo que pase alrededor nuestro, lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Y hermano, eso tiene que traer seguridad a nuestro corazón. Eso tiene que traer confianza. Yo hoy veo todo oscuro. Yo hoy veo que nada de lo que suceda a mi alrededor es bueno. Pero Dios me ha prometido que Él estará conmigo hasta el fin. Dios me ha prometido que a través de Cristo Él me ha dado vida y vida eterna. Y que un día, como hemos cantado hoy, estaremos cara a cara con Él. ¿Cuántas promesas tenemos de parte de Dios para nuestra vida? Las cuales son fieles y verdaderas. Dios cuida, hermanos, de los suyos. Dios cuida de los suyos. Dios nunca abandona a su pueblo. Y Él cumple todas y cada una de sus promesas. Vamos a ver el versículo 2 y el versículo 3, donde Ciro promulga este decreto oralmente y por escrito. Dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, y que está en Judá, y edifique la casa a Jehová de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Primero vemos que Isaías había profetizado que Ciro no conocía a Dios, ¿no? Él, en su relato, reconoce el poder de Dios, le llama el Dios de los cielos, le llama que fue Dios el que le ha dado todos los reinos de la tierra. Está reconociendo a Dios, pero verdaderamente no conocía a Dios, ¿no? Tenía a Dios como otros dioses más, que le habían dado lo que él tenía. Y vemos que él reconoce que Dios le mandó que edificara casa en Israel. Y más adelante, ¿por qué decimos que, aparte de lo que dice el profeta Isaías, que Ciro no le conocía a él? Sino que en Esdras capítulo 4, versículo 5, vamos a ver que dice: pero el pueblo de la tierra intimó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Vemos que Ciro permitió que consejeros de su gobierno sean sobornados y que no se pudiera seguir construyendo, ¿no? Si Ciro hubiese creído en Dios, hubiese temido a Dios, él hubiese obrado de otra manera. Pero vemos cuál fue el resultado de sus decisiones. Pero a pesar de que este hombre no conocía a Dios, a pesar de que este hombre no tenía temor de Dios, sí declaró el poder de Dios, sí declaró la soberanía de Dios y sí obedeció a Dios. Es terrible, ¿no? Un hombre que no tiene temor de Dios, un hombre que no conoce a Dios, pero que habla del poder de Dios, habla de la soberanía de Dios y obedece a Dios. Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. El Señor estaba cumpliendo su propósito. El Señor, como el rey soberano sobre todas las cosas, estaba gobernando.
Hermanos, si este Dios nunca dejó de gobernar, siempre gobierna Él. A veces nos pareciera, uy, Dios perdió el control, ¿no? Dios se le escapó esto. Dios capaz que, oh hermano, Dios no se le escapa nada. Todo está permitido por Él. Todo está siendo dirigido y gobernado con Él. Como ya hemos visto en domingos anteriores, el pueblo recibió un justo juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por su pecado, porque una y otra vez rechazaron la voz de Dios. ¿Cuántos profetas se levantaron anunciándoles lo que iba a suceder, llamándoles al arrepentimiento, a que buscaran a Dios, pero una y otra vez desoyeron a Dios y cometieron todo tipo de pecados aberrantes, deshonrando a Dios? Y el juicio de Dios vino sobre sus vidas. Pero ¿sabe una cosa? El juicio no anuló la gracia y la misericordia de Dios para su pueblo. Dios envió juicio, pero ese juicio no anuló la gracia y la misericordia de Dios. Dios tenía un remanente suyo, al cual iba a rescatar, al cual iba a restaurar. Y esto es por su gracia, hermano. Y esto es por su misericordia. No es que este remanente fuera mejor, tuviera cualidades mejores que otros, sino que alcanzaron la gracia y la misericordia de Dios. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, Dios se deleita en tener misericordia de los pecadores. Dios se deleita en perdonar, dice la palabra. ¿En qué se deleita usted? ¿Cuál es su deleite? Cuando le sirven una buena comida, wow, se siente satisfecho. Hermanos, el deleite de Dios es tener misericordia. El deleite de Dios es perdonar al pecador. Dios estaba esperando ese momento, ese tiempo para restaurar a su pueblo. Dios estaba convocando a su pueblo a restablecer su comunión con Él. El templo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. El templo era el lugar donde el pueblo adoraba a su Dios. Y esto es lo primero que Dios mandó a hacer. Dios no dijo, bueno, voy a rescatar al pueblo de su esclavitud en Babilonia y los voy a volver, que vuelvan a Jerusalén, que construyan sus casas. Van a construir sus casas. Pero lo primero era el templo. No eran sus casas, no era el muro para que los enemigos no le ataquen, sino que lo primero era el templo. Lo primero era la comunión con Dios. Lo primero era restablecer la adoración con Dios. Hermano, y eso es lo primero en nuestra vida. Dios le mostraba que era lo más importante que ellos habían perdido. En el cautiverio ellos perdieron muchas cosas, pero había algo que era más importante que todas las demás cosas: su comunión con Dios. Experimentar la presencia de Dios nuevamente. Tener ese lugar para adorar a Dios. Hermanos, eso es lo más importante en nuestra vida. Podemos perder muchas cosas, materiales, físicas, pero lo más trágico que puede pasarnos es perder nuestra comunión con Dios. Es no presentarnos delante de Él cada día. Es no adorarle a Él. Como escuchamos, Raúl hablaba acerca de lo que este pueblo sentía estando en Babilonia,
en el Salmo 137. Vamos a leerlo de nuevo, versículo 1. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún ahí llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hermano, el pueblo estaba afligido, angustiado, porque había perdido lo más importante. Había perdido la comunión con su Dios. Había perdido el gozo. Había perdido la alegría, el contentamiento. ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me voy a gozar? Y acerca de esto quería leerles algo que dice un comentarista bíblico llamado David Barth acerca de las fechas, y me pareció algo que me llamó la atención y para que lo tengamos en cuenta en esta tarde. El comentarista David Barth marca algo muy particular. Sabemos por la profecía de Jeremías que el pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Pero si miramos los tiempos, los años, pareciera que Dios intervino antes de estos 70 años. Ciro emitió su decreto en el año 538 a.C. y la caída de Jerusalén fue en el año 586 a.C. Quiere decir que no habían pasado ni 50 años si tomamos esas dos fechas. Si empezamos a contar desde el momento del exilio del primer grupo de rehenes, quiere decir en el año 605 a.C., tampoco nos da el número. Solo alcanzamos los 70 años si calculamos desde la primera de Babilonia, 605, hasta la colocación de los cimientos del templo para su reconstrucción en el 535. Y dice Barth, sin embargo, la explicación más probable es que debamos contarlo de la destrucción del templo, cuando Jerusalén fue arrasada y el templo fue destruido, el templo en el año 586, hasta la terminación de su reconstrucción en el año 516. Justo pasaron 70 años. Desde que el templo fue destruido hasta que se terminó su reconstrucción. Es como si Dios, dice Barth, calculara los años, no en términos del periodo en el que los judíos estaban sin tierra, sino en términos del periodo en el que Él mismo estuvo sin casa. O sea, casi como si Él mismo llevara el castigo. Nos resulta fácil extender la angustia de los judíos exiliados ante la pérdida de sus posiciones, su tierra y sus seres queridos. Quizás no nos hayamos parado a pensar que para muchos de ellos la angustia incluía la pérdida de la casa de Dios. El símbolo de la presencia de Dios entre ellos, como leímos en el Salmo 137. Y es probable, dice Barth, que nunca hayamos pensado que lo que el cautiverio babilónico significó para Dios mismo, la pérdida de la comunión con su pueblo. Hermanos, capaz que nunca pensamos el dolor de Dios de haber perdido esa relación con el pueblo que Él había escogido, con el pueblo que Él había redimido, con el pueblo que Él había librado de la esclavitud de Egipto, donde había estado 400 años esclavo, al pueblo que le había dado grandes promesas, y este pueblo que le dio la espalda. Más de 400 años no escuchando al Señor.
no escuchando su palabra, no escuchando su voz. Dios tuvo gran misericordia con ellos, pero ellos decidieron no escuchar a Dios. Y el juicio de Dios llegó sobre su vida. Hermanos, valoremos la presencia de Dios en nuestra vida. Valoremos la comunión que podemos tener con Él cada día. ¿Cuántas cosas están en nuestra vida primero antes que Él? ¿Cuántas cosas ocupan el lugar en nuestra vida como prioridad antes que el Señor? San Juan 17:3, Jesús en la oración sacerdotal antes de ir a la cruz, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, Jesús estaba hablando de una relación. No estaba hablando de un conocimiento intelectual, sino de una relación mucho más profunda, de una comunión íntima con el Padre por medio de Cristo. Y estaba hablando que esta es la vida eterna. A veces cuando pensamos en la vida eterna, pensamos en lo que va a venir, ¿no? Y como cantábamos hoy, pensamos en ese día glorioso que esperamos, que deseamos cuando el Señor nos venga a buscar, cuando estemos delante de su presencia. En ese lugar no va a haber más pecado, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Será glorioso. Pero hoy podremos experimentar de su presencia en nuestra vida. Hoy podemos disfrutar de esa vida eterna. Hoy Dios nos ha dado esa vida eterna para que podamos disfrutar de Él, para que podamos tener una comunión íntima y verdadera de Él. Pero muchas veces esa comunión se rompe. Muchas veces esa comunión se enfría por causa de nuestro pecado. Hermanos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿sabe quién toma la iniciativa para que volvamos a Él? Dios, hermano. ¿Quién tomó la iniciativa para que el pueblo vuelva de su cautividad? Dios. Dios es el que nos arrastra hacia Él. Dios es el que obra en nuestros corazones. Él siempre viene hacia nosotros con su gracia y su misericordia, una y otra vez. La restauración, la reconciliación viene de parte de Dios y no de parte del hombre, hermano. Es Dios el que nos lleva hacia Él. La restauración nace de la fidelidad de Dios. Él es fiel, hermano. Él cumple sus promesas. Él ama a su pueblo. Y como hemos visto, Él desea relacionarse con su pueblo. Él desea tener una comunión verdadera con aquellos que ha redimido. Por eso en esta tarde, si estás como Ciro, que nunca has conocido al Señor, que has escuchado de Él, que has visto su obrar, pero que nunca le has conocido. Si sí le has conocido, pero tu comunión está rota por causa del pecado, por causa de haberte alejado de Él. No todo está perdido en esta tarde. Dios desea y Él busca que nos reconciliemos con Él. Isaías 1:18, Dios invita a su pueblo. Dios llama a su pueblo. Les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Venid, no dejes pasar el tiempo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El Señor quiere perdonarnos. Como hemos dicho, el Señor se deleita en perdonar. El Señor se deleita en tener misericordia
de aquellos que ama. Y dice el versículo 4, el último versículo: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos que Dios es el que mueve los espíritus. Dios es el que mueve los corazones. Y esto que decretaba Ciro ahora, esto que mandaba Ciro ahora a que se haga por este pueblo, lo vimos en el Éxodo, ¿no? Lo vimos cuando el pueblo fue libertado de la esclavitud de Egipto. Dice Éxodo 12:35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestido. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Fíjense, la obra del Señor. No solamente que fueron libertados, sino que los egipcios les dieron lo que ellos estaban necesitando. Hermanos, este es nuestro Dios. No solamente que nos liberta, no solamente que nos guía, sino que nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, Dios en su soberanía normalmente usa medios ordinarios, usa personas como nosotros, personas corrientes, que no tienen nada extraordinario, somos ordinarios, pero para cumplir su obra extraordinaria. Dios lo hace de esa manera, mueve corazones de gobernantes, mueve corazones de creyentes fieles y mueve corazones de inconversos, mueve corazones que no conocen a Él, pero que igual cooperan con su obra. Y cuando meditaba en este texto me acordaba de este lugar. ¿Se acuerdan del piso de este lugar? ¿No? Cuando estábamos en plena construcción, donde el gasto era importante, donde contábamos las monedas a ver hasta dónde íbamos a llegar para terminar de construir, hubo un hombre que ofrendó este piso. Y este hombre no pertenece a esta iglesia, no promulga nuestra misma fe, pero Dios movió su corazón para que él ofrendara el piso que hoy nosotros tenemos en este lugar. Hermanos, y así es el Señor. El Señor es soberano sobre todos, sobre sus hijos y sobre aquellos que no son sus hijos. Él tiene el control de todas las cosas para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para mostrar su amor para con su pueblo. Hermanos, en esta tarde hemos visto que Dios despertó el espíritu de Ciro para restaurar a un pueblo que estaba cautivo en un país extranjero. Este mismo Dios envió a su propio Hijo para liberar a su pueblo de todos sus pecados. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, solamente a través de Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Solamente a través de Cristo somos libres del pecado. Solamente a través de Cristo somos reconciliados con Dios. Solamente a través de Cristo podemos tener vida y vida en abundancia. Todo aquel que en esta tarde acude a Él en arrepentimiento y fe va a encontrar estas cosas: perdón, restauración y vida eterna. Que Dios les bendiga en esta tarde. Raúl. Amén. Siempre cuando miramos la historia del pueblo de Israel, solemos sufrir con el pueblo, llorar con el pueblo, angustiarnos con el pueblo, pero no nos ponemos a pensar que en ese exilio a Babilonia, nuestro Dios también fue exiliado. De alguna manera, nuestro Dios también fue con ese pueblo.
Como al Señor no lo podemos ver, pero sus vasos de oro eran Él. Los utensilios del templo representaban a Él. Y Él también estaba esclavo con su pueblo. Lo que vamos a ir viendo, y yo quiero compartirle algo que está en el libro de Lucas, solo para leer un versículo. Lucas 23, versículo 41, cuando el Señor está crucificado con los malhechores, y uno de los malhechores se pone a hablar mal de Jesucristo en la cruz, y el otro le dice lo que dice en el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Nuestro Dios no hizo nada para que su pueblo sea deportado a Babilonia, para que su templo sea violado, maltratado y llevado cautivo a tierras Babilonia. Pero Él en su amor está regresando con su pueblo, de la misma manera que si en esta tarde estás y abandonaste al Señor Jesús, descuidaste tu relación con el Señor, no seas como el delincuente que lo critica y le dice, si tenés poder, salvame. Tenés que tener reverencia. El otro delincuente actuó bien. Él dijo, nosotros nos pasó lo que nuestros hechos nos hicieron merecer. Si estás mal con Dios es porque lo abandonaste y es lo que te mereces por abandonar a un Dios tan santo y hermoso que te trató bien, que ningún mal te hizo. Todo lo que hizo fue bendecirte, te hizo feliz. Alejó tu pecado como a ese macho cabrío que le trasladaban los pecados y los mandaban a morir al desierto. Así alejó el Señor los pecados de tu vida. Pero te alejaste y el Señor nada malo hizo. Y todo el mundo que te conoció, que hablabas de Dios, que hablabas del Señor Jesús, empezó a decir, ¿qué Dios tenía este? Anda igual o peor que antes. Y todo el comentario negativo se la llamó tu Dios, que nada malo hizo. Siempre Dios es el que sufre el daño por nuestros pecados, al punto que murió su Hijo por nuestros pecados. Y esta historia que estamos viendo sigue sucediendo lo mismo. Es Dios que otra vez vuelve a hacer que su pueblo vuelva a estar con Él. Y va a hacer lo que tenga que hacer para que su pueblo vuelva a estar con Él. Alabamos al Señor y estaremos orando. Vamos a estar participando en la Santa Cena, 16:30, y después 18 horas tendremos el culto general. La Santa Cena es para los miembros. Hermanos, oremos, tengan en su corazón a sus hermanos que están pasando necesidades. Oremos los unos por los otros. Sigamos clamando a este Dios misericordioso que vamos a estar estudiando cuánto amor tiene por su pueblo. Nunca nos olvida el Señor. Nosotros nos olvidamos de Él muchas veces. Él no se olvida nunca. Amén. Oramos. Dios y Padre, agradecemos tu dulce presencia en medio de nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu buena voluntad de querer vivir en medio de nosotros, Señor. Eres tú quien te paseas en medio de tu pueblo. Nos amas, Señor. Señor, de alguna manera, no sé cómo tú lo haces, tenemos el olor de tu Hijo. Cada día nos parecemos más al Señor, nuestro hermano mayor a quien amamos, el que dio su vida en la cruz, nuestro capitán, nuestro rey valiente, el que estuvo en la tumba y se levantó de entre los muertos. Él es el que va delante de nosotros. Él es el que hace las pisadas. Nosotros solamente pisamos donde el Señor Jesucristo ya ha pisado. Y es firme nuestro caminar en Cristo.
Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, que muchas veces deshonran tu precioso nombre. Hacemos que los inconversos se lleven tus ornamentos, todo lo que hiciste en nuestras vidas, todo lo que nos enseñaste, y nos quedamos mudos, igual que los israelitas, sin poder alabarte, sin poder cantar, sin levantar nuestras voces como nos gusta hacerlo, Señor, amándote, diciéndote que te amamos, cantando corito en nuestros hogares, en nuestro auto, en nuestro trabajo, acordándonos de ti en todo tiempo. Eso solo lo puede dar que tú estés en nuestras vidas, Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo. Gracias por tu palabra. Solo necesitamos tu palabra. Di la palabra, te dijo el centurión. Es suficiente tu palabra para nuestra vida. No necesitamos eventos, no necesitamos levantar la espuma, no necesitamos, solo necesitamos tu palabra, Señor. Bendícenos con ella. Ayúdanos a vivir, a depender de tu palabra. Señor, te presentamos nuestros hermanos que están en diferentes necesidades físicas, Señor. Anabela, Cristian, María Herrero, Señor. Marcos Falón, Señor, y otros tantos hermanos que se vienen tiempos de frío, Señor, y te pido que nos cuides. Ya sea que estemos bien de salud o que estemos mal, Señor, que nuestro corazón no se apague, que nuestro corazón siempre esté mirándote a ti, esperando recibir de ti la bendición, Señor. Señor, que esta semana que comienza hoy la podamos vivir para la gloria de tu nombre. Que seamos temerosos para ser luz y sal en este mundo que se está perdiendo, Señor. Cada vez falta menos para tu venida, Señor. Eso significa que cada vez este mundo tiene menos oportunidades, pero mientras hoy, Señor, sigue salvando en el nombre de Jesucristo. Todo te lo agradecemos a ti. Despide a tu pueblo con tu paz. Amén. Saludos, hermano.